Bueno, muy buenas tardes. Quisiera empezar con los agradecimientos. Empezando por la Contaduría General de la Nación de Colombia, quien tuvo la amabilidad de invitarme a participar de este encuentro. Debo reconocerles que cuando el Contador General de la Nación, el doctor Borges, me invitaba a este evento, no me dijo que tenía la amplia convocatoria, desbordante convocatoria con la que me estoy encontrando. Por tanto, quiero, además de agradecer, saludar a todos los organizadores por el esfuerzo que realizan al organizar un evento de estas características y agradecer la amabilidad con la cual he sido tratado y seguramente seguiré siendo tratado en los próximos días acompañándolos en este evento. Quiero también saludar a todos los que participan de este encuentro, de este evento. 10ª oportunidad en la que se convoca y convocatoria general, amplia, no solo a quienes están directamente involucrados en la contabilidad pública directamente como gestores o administradores de los sistemas de contabilidad, sino a la comunidad académica y la comunidad profesional que se involucra y que es muy importante que ese involucramiento de la comunidad académica y profesional se materialice en una red de apoyos y visiones comunes acerca de los enormes desafíos que tienen por delante los sistemas de información pública y en particular los que son gestados por los sistemas de contabilidad pública, que no son los únicos sistemas de información que dispone el Estado, la administración pública, pero permítanme afirmar que se trata de los más comprensivos y los más importantes sistemas de información acerca de lo que está ocurriendo nada más ni nada menos que en la asignación de recursos públicos. Y cada vez que uno menciona este concepto como economista, la asignación de recursos públicos, está hablando de algo que importa mucho al funcionamiento de nuestras sociedades, importa mucho a dotar de fortaleza a nuestros sistemas democráticos e importa mucho para generar una cultura en la cual la información proveniente de las cuentas públicas y de los registros sistemáticos y confiables de información se transformen en algo que es aprovechado por la sociedad para discutir probablemente las cosas más importantes que tiene para discutir. Entonces, vayan estos saludos y estos agradecimientos de parte de alguien que los visita y que pretende realizar un aporte desde su condición de economista, y condición de economista que se relacionó con la contabilidad pública una vez que le tocó ingresar a la gestión pública en el Ministerio de Economía y Finanzas, el equivalente aquí a lo que sería el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, allá por el año 2005. En aquella oportunidad me tocó encargarme de la elaboración de la programación fiscal, el presupuesto general de la Nación y básicamente todo aquello que interactuaba con las decisiones de la política fiscal. Y en ese momento, quiero compartir con ustedes, me di cuenta, y fue la primera vez que me di cuenta del valor que tenía el haber recibido como economista, y hace muchos años, cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, los conocimientos de contabilidad que había recibido y que en principio consideraba como de escaso valor para la labor profesional como economista. Ustedes saben que la soberbia conceptual es una de las desviaciones más comunes entre los economistas y en particular a los que nos tocó educarnos junto con los contadores, esa experiencia de habernos introducido en los conceptos básicos de contabilidad y en las nociones fundamentales de lo que la teoría contable y la práctica contable tiene, verdaderamente en ese momento encontré que tenía bastante más valor que el que le había asignado hasta ese momento. Pero debo reconocer también que todo lo que había recibido en la universidad
en el grado universitario sobre contabilidad no incluía, en el caso de mi formación como economista, la formación sobre contabilidad pública. Y por tanto, para mí fue un verdadero shock relacionarme en primer orden con las nociones de la contabilidad pública, las diferencias que la contabilidad pública tiene respecto a la registración contable habitual que ocurre en una empresa y a las implicaciones que tenía toda la información contable sobre el corazón de la política fiscal. El corazón de la política fiscal, que es, sin lugar a duda, una de las labores que ningún Ministerio de Hacienda, ningún Ministerio de Finanzas puede delegar en terceros responsables en el Poder Ejecutivo. Y es desde este reconocimiento de el aprendizaje registrado y vivido como ministro de Economía y Finanzas, pero también desempeñando funciones de programación macroeconómica, que me dispongo a presentarles desde la economía y desde el abordaje que un economista puede realizar de estas cuestiones, algunos elementos que creo que pueden ayudar a entender por qué estoy convencido que la jerarquización, la progresiva jerarquización del papel de la contabilidad pública va a ayudar, sin lugar a duda, a que la política fiscal en nuestros países sea bastante mejor de lo que ha sido en el pasado y que enfrenta desafíos que seguramente van a redundar muy positivamente sobre la asignación de recursos públicos en el futuro y sobre la calidad de la intervención pública en la economía. El abordaje general de la presentación que quiero compartir con ustedes, que va a ser conceptual, va a tener la intención de referirme no al caso colombiano, que ustedes conocen mejor que yo, sino a la realidad de las economías de la región, entendiendo que cada uno de los casos particulares de nuestros países presenta realidades y desafíos diferentes, pero hay algunos elementos comunes de estos desafíos que importan a la hora de jerarquizar lo que quiero que sean los mensajes finales de esta presentación, que son los mensajes, 6 mensajes específicos que tienen que ver con el papel que a mi entender debería contribuir al que debería contribuir la contabilidad pública para el mejor desarrollo de la política fiscal. El centro del mensaje que pretendo transmitirles está en que la mejor y mayor interconexión entre los sistemas de contabilidad pública y el diseño y ejecución de la política fiscal es el desafío más importante que tenemos para el futuro. Y cuando escuchábamos recién la ponencia, la conferencia del viceministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Velasco, claramente traza una hoja de ruta donde creo que está inspirado en el mismo tipo de preocupación con la que yo pretendo comunicarme en estos momentos con ustedes. La presentación la vamos a organizar en torno a seis temas, 6 ítems. El primero tiene que ver con cuáles son los principales desafíos que hay hoy en la región. Esto tiene poco que ver con la contabilidad pública y con la política fiscal, pero no hay nada mejor que identificar en qué consiste, por qué tenemos que trabajar, por qué estamos trabajando, en qué dirección nos estamos moviendo y por qué razones nos movemos en esas direcciones. En segundo lugar, caracterizar algunos rasgos de lo que es este nuevo escenario económico para la región. Insisto, común a todos los países, con rasgos específicos en cada una de nuestras realidades. En tercer lugar, quisiera plantear tres o cuatro anotaciones sobre lo que yo considero que es la relevancia de la política fiscal. Quiero enfatizar bastante en esto de la relevancia que tiene la política fiscal entre las distintas políticas públicas que se utilizan y se aplican en nuestros países. Quisiera hablar, detenerme un poco de cuáles son los riesgos específicos que tiene la región en materia fiscal, que no son comunes a otras áreas del planeta y que se convierten en desafíos propios para nosotros, para los latinoamericanos, para los que vivimos
en esta América diversa, pero que la política fiscal en nuestros países tiene algunas especificidades que a veces, cuando nos queremos conectar con lo internacional, encontramos dificultades, encontramos problemas que a veces se vuelven bastante difíciles de resolver. El quinto punto de la presentación pretende ser el que conecta la política fiscal, la práctica de la política fiscal, con no la teoría de la política fiscal, sino la práctica de la política fiscal, con la labor de la contabilidad pública y en particular con las contadurías generales de la Nación. Y por último, un mensaje final, un mensaje que lo que pretende básicamente es transmitir una idea. Si al final de una presentación de este tipo uno puede transmitir una sola idea, creo que ya habrá hecho una contribución importante. Ojalá lo logremos. Si nos planteamos los principales desafíos de nuestros países desde el punto de vista de lo que es el desempeño de nuestras economías, de nuestras sociedades, yo creo que todos coincidimos muy rápidamente de que hay un objetivo mayor, un desafío mayor para nuestros países, para todos, ahí sí sin excepción, que es avanzar en el desarrollo económico y social. Y esto es un tema no menor, porque esto marca que estamos avanzando en materia de mayores niveles de desarrollo, pero nos queda mucho camino por recorrer. Mucho camino por recorrer que tiene que estar claramente identificado en qué consiste ese camino y los mojones que hay en ese camino desde el punto de vista de la política económica en general y después particularizado en la política fiscal. Vamos a necesitar, obviamente, para cumplir y avanzar en este objetivo, vamos a tener que alcanzar mayores niveles de crecimiento económico que los que estamos registrando en este momento. Este es un desafío. No hay avance económico y social. No hay cierre de brechas respecto a la parte del mundo que hace mejor las cosas que nosotros si no ponemos como una preocupación principal que nuestras economías tienen que producir más bienes y servicios y hacerlos cada vez mejor. Este es un punto esencial en los desafíos si queremos alcanzar niveles de desarrollo económico y social importantes. Necesitamos consolidar un activo que hemos generado en estos últimos años, que es el mantenimiento de la estabilidad monetaria y financiera. Dicho ahora en el 2017, y hay mucho público joven que ha vivido más intensamente los últimos años de nuestra historia, puede parecer que esto es un tema de segundo orden, pero en nuestra región fue una de las regiones del mundo más inestables y más imprevisibles desde el punto de vista económico, y mantener la estabilidad monetaria y financiera fue una labor inmensa que llevaron adelante muchos de los predecesores responsables de las políticas económicas en nuestros países en los últimos años. Ni que hablar que tenemos que continuar mejorando la inserción internacional. Ha ocurrido mucho, pero estamos muy lejos todavía de que nuestros países tengan la inserción internacional que merecen. Y cuando se habla de adoptar estándares internacionales más exigentes en materia contable, de información financiera, de información tributaria, estamos hablando de inserción internacional. No hay que creerse que la inserción internacional es qué exportamos, quién exporta, qué importamos, quién importa. La inserción internacional de una economía, de una nación, involucra cada vez más el funcionamiento de sus instituciones, cada vez más el funcionamiento de piezas claves que conectan lo local con lo internacional. El avance hacia el desarrollo tiene retos muy importantes en nuestros países todavía en materia de promover eficiencia en la asignación de recursos. Y en particular, en la promoción de la eficiencia en la asignación de recursos, yo quisiera subrayar algo que necesariamente tiene que entrar en la agenda de la política fiscal de los próximos años, que es usar las herramientas fiscales con toda su potencia para asegurar un uso responsable y sostenible de los recursos naturales. Esta región en la que nosotros vivimos y en la que debemos construir nuestro futuro, tiene en los recursos naturales renovables una pieza fundamental de su desarrollo futuro. Y si no se sostienen, y si la política fiscal no hace suyo este objetivo, tendremos
muchas más dificultades para insertarnos en el mundo, pero sobre todo para asegurar los niveles de bienestar que nuestra sociedad aspira a tener, que nuestras sociedades, nuestras ciudadanías esperan a tener. Pero para avanzar en esta dirección de eficiencia, vamos a necesitar incrementar los niveles de productividad de una forma bastante más importante que lo que hemos hecho en estos últimos tiempos. Vamos a tener que cerrar brechas de infraestructuras, vamos a tener que disponernos a elevar la productividad de nuestros trabajadores, el capital humano de nuestros países y, por supuesto, en la región más desigual del mundo, no la más pobre, en la región más desigual del mundo, y hablando de política fiscal, no podemos dejar pasar como desafío fundamental del desarrollo reducir la pobreza, continuar reduciendo la pobreza y reducir drásticamente los niveles de desigualdad económica. Vivimos no en la región más pobre del mundo, vivimos en la región más desigual del mundo. Y ese es un rasgo que nos viene desde la historia, pero que como toda historia es pasado, pero tiene que convertirse en un desafío para superarlo en el futuro. Dicho esto, tratemos de identificar para la política fiscal cuáles son los principales desafíos que provienen de este nuevo contexto macroeconómico. Y quiero caracterizar esto de nuevo, a qué estamos haciendo referencia. Algo que es bastante distinto de lo que tuvimos diríamos, entre el periodo 2005-2006 al 2014, una década en la que nuestros países vivieron situaciones de prosperidad económica y de avances sociales bastante más importantes que los que tenemos hoy en perspectiva como contexto, como escenario macroeconómico. Y básicamente hoy nos encontramos con realidades de crecimientos más moderados que los que teníamos. Cuidado, son más moderados en algunos países. Algunos de nuestros vecinos, de los países de América del Sur fundamentalmente, algunos de esos países y en Centroamérica todavía registran niveles de crecimiento similares a los que tuvieron en los años anteriores. Pero no hay duda que el conjunto de la región, mi país en particular, tiene hoy bastante menos perspectivas de crecimiento que las que tenía. Segundo, y esto es muy importante para la política fiscal y para la labor que ustedes realizan, espacios fiscales, disponibilidad de recursos para hacer cosas mucho menores que las que teníamos, más acotados que los que teníamos en los años anteriores. Este es un punto esencial, porque vamos a tener menos capacidad de hacer cosas que son necesarias, de la misma forma que las venimos haciendo hasta ahora en principio. Y quiero decir, ¿de qué magnitud es este acotamiento? Es muy importante. Los resultados primarios, fiscales primarios de los países de la región se han deteriorado entre 2 y 3 puntos porcentuales en los últimos 3 años. La situación era relativamente confortable en el 2014 todavía. Hoy, para algunos países, dista mucho de ser confortable. Para algunos países, amenaza seriamente con las posibilidades de sostener la política fiscal sin ajustes severos. Tercer elemento, tenemos mayores niveles de endeudamiento público, mayor carga financiera, además del endeudamiento público. Este es un fenómeno general. Son escasísimos los casos de países de la región en los que no encontramos aumentos relativamente importantes. En principio, para quedarnos con una cifra, entre 2014 y 2017, aproximadamente las deudas brutas o netas, como se quieran medir, crecieron algo así como 10 puntos del PIB. Trayectorias que en algunos países no plantean problemas severos, pero en otros países sí que los plantean. Y el tercer rasgo de este nuevo escenario es que algunos de nuestros países tienen acceso a los mercados de capitales, probablemente de manera más fluida que lo tenían en épocas pretéritas, en épocas anteriores. Y fíjense que en la presentación, la referencia a los flujos de capital, al acceso a los mercados de capitales, está puesto con puntos suspensivos,
¿Por qué? Porque lo peor que podríamos hacer es creernos que el acceso al financiamiento actualmente disponible está asegurado, hagamos o no hagamos las cosas que tenemos que hacer en materia de gestión de política fiscal. Porque detrás del acceso al financiamiento internacional de los mercados de capitales hay muchos factores que los inversores tienen en cuenta, pero el más importante tiene que ver con la política fiscal. Y subrayo y menciono una vez más, con cierta insistencia, perdónenme, el carácter heterogéneo de la realidad de nuestros países. América Latina es muy heterogénea, lo ha sido, pero en particular en materia de la forma en que este nuevo contexto macroeconómico afecta a los países, hay muchas diferencias entre los países. Hoy los organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, empiezan a reconocer que hay una tipología de situaciones diferentes en nuestros países. No todos enfrentamos de la misma manera este contexto internacional. Para algunos países la situación es bastante más complicada y para otros bastante más confortable. Por tanto, esta heterogeneidad, a tenerla en cuenta, porque lo peor es creer que hay un discurso homogéneo, posible, y un curso de acción homogéneo, previsible e idéntico para todos nuestros países y que no entendemos cómo las realidades fiscales nacionales plantean desafíos y problemas muy diferentes para cada uno de nuestros países. La política fiscal tiene particular relevancia porque, permítame hacer una sentencia, una afirmación. La política fiscal es la más política de todas las políticas económicas. Es la política sobre la que su determinación, su aprobación, su gestión involucra más actores políticos, más actores sociales y donde se confrontan los intereses de la ciudadanía como no se confronta en ninguna otra política económica. Y esto es importante porque para todos nosotros que hemos estado o estamos vinculados a algún aspecto de la política fiscal, sabemos lo cerca que está la política de las decisiones que se toman. Es impensable hablar de política fiscal y no estar hablando del corazón mismo de la política, por una sencilla razón. Porque la política fiscal involucra de dónde provienen los recursos que van a ser utilizados para proveer bienes públicos, locales o nacionales, y de dónde y a qué capítulos del gasto vamos a dedicar esos recursos. Y esto hace que sea uno y otro, perdónenme la insistencia, uno y otro de estas dimensiones tienen carácter político. Y todo aquel que quiera entender los desafíos de la política fiscal, lo primero que tiene que aceptar es que su contribución técnica, como la que podemos hacer muchos de nosotros, está permeada necesariamente por una interacción con la decisión política. Es una política sobre la que es importante tener ideas claras desde el punto de vista técnico, pero permítanme afirmar con contundencia que esta política es la menos técnica y probablemente la más política de todas las políticas económicas, aunque requiere aspectos técnicos muy relevantes. Y esta política fiscal tiene básicamente 4 vértices a los cuales tiene que servir. Tiene que servir a la sostenibilidad. La política fiscal tiene que ser sostenible. ¿Por qué tiene que ser sostenible? Porque una política fiscal que no es sostenible, piensen en cualquiera de las organizaciones en las que ustedes trabajan, piensen en algún capítulo específico de las finanzas locales o las finanzas nacionales, la insustentabilidad implica la disrupción de la política. El cambio de política, pero no un cambio en el margen. La insustentabilidad lleva al ajuste como respuesta necesaria. Y en esta región, en los últimos tiempos, algunos países han estigmatizado las palabras y las referencias a los ajustes fiscales. Y yo quiero aquí hacer un comentario, tiene que ver directamente con la sostenibilidad, con la sustentabilidad de las finanzas públicas, que en algunos casos la banalización de los ajustes se explica por una sencilla razón. Hoy tenemos finanzas públicas más sólidas y están despejados en muchas realidades nacionales las necesidades de ajustes drásticos.
Pero hay otros países que no tienen aseguradas las condiciones de sustentabilidad fiscal y que el rechazo a la noción de ajuste, lo único que anticipa, y permítanme en esto ser duro pero contundente, lo único que implica es la antesala de dificultades de las que seguramente en esos países no se quieren vivir. La insustentabilidad fiscal irremediablemente lleva al ajuste. Y la previsibilidad de la política económica depende esencialmente de la sostenibilidad de la política fiscal. Si uno quiere dar previsibilidad a las acciones de un gobierno, nada como tener una política fiscal que se puede presentar como sustentable. Por supuesto que se pueden realizar cambios, modificaciones, transformaciones, pero una cosa son transformaciones para restablecer la sostenibilidad y otra cosa muy distinta es hacer cambios para hacer las cosas mejor, para contribuir más al desarrollo económico y social de nuestros países. Obviamente a la política fiscal le pedimos que además de ser sustentable nos ayude a enfrentar dificultades, que nos ayude a hacer una respuesta como un impulso fiscal cuando estamos en dificultades y que sea moderada en los momentos de expansión económica. Esta contribución contracíclica de la política fiscal es parte de la estabilidad, de esa estabilidad que necesariamente tienen que dotar los instrumentos fiscales a la conducción económica de los países. Pero la política fiscal y cualquiera que se haya relacionado con la política fiscal tiene muy claro que la política fiscal, toda la producción de bienes públicos involucrada en la política fiscal está directamente relacionado con consideraciones vinculadas a los efectos distributivos y a los efectos sobre la asignación de recursos de las intervenciones fiscales. Las intervenciones de política fiscal, todas ellas, tienen efectos distributivos. Los ingresos y los gastos, los tributos y los capítulos del gasto. Y todos los capítulos del gasto público tienen consideraciones sobre la eficiencia y consideraciones distributivas. Por tanto, política fiscal y equilibrio entre equidad y eficiencia es un dilema ineludible para cualquiera que intente gestionar la política fiscal. Y dicho de esta manera, tengamos en cuenta dos aspectos importantes, y es que los sistemas tributarios de nuestros países hoy no están dando ni están sirviendo a corregir inequidades en la distribución del ingreso de forma significativa. Son pocos los sistemas tributarios que no son regresivos en la región. Y eso probablemente tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la historia tributaria de nuestros países, pero tiene que ver con un elemento mayor. Los países que hoy recaudan más impuestos que contribuyen a la equidad tienen ingresos per cápita muy superiores al nuestro. Aquí la pregunta es si el camino que nos lleva hacia la mayor justicia tributaria es o no es algo previo a la modificación de los sistemas tributarios o algo posterior o concomitante a la modificación de los sistemas tributarios. Dicho esto, ¿cuáles son los riesgos específicos que tenemos en la región? Que quiero subrayar para poder llegar a esos 6 mensajes específicos también sobre la contabilidad pública. Y aquí referirme a cuatro aspectos que son específicos de la región. Nosotros vivimos en una región que tiene una volatilidad macroeconómica considerablemente más importante que países que tienen niveles de ingreso per cápita similares a los nuestros. Vivimos en una región volátil, por muchas razones. Por razones que tienen que ver con nuestra estructura productiva, por razones que tienen que ver con nuestra inserción en los mercados de capitales, por razones que tienen que ver por los cambios en los términos del intercambio, los precios de nuestras importaciones, en fin, los economistas tienen una larga historia de argumentación sobre esto. Segundo, rasgos específicos de la región, y uno que es muy importante, esta región es muy vulnerable
a la interrupción abrupta en los flujos de capitales. Se puede llegar a afirmar incluso que la mayoría de los ajustes fiscales drásticos que se realizaron en nuestros países por décadas estuvieron originados no en situaciones fiscales delicadas, sino en interrupciones del acceso al financiamiento. Hoy el acceso al financiamiento o el no acceso al financiamiento hace que la misma posición fiscal de nuestros países pueda ser sustentable o no serlo. Porque a veces uno tiene que corregir la posición fiscal, la situación en materia de resultado fiscal, porque con ese resultado fiscal no se accede al financiamiento. Y esta es una dimensión que conecta la política fiscal con la política financiera de un modo particularmente importante. Y permítanme hacer dos afirmaciones que tienen directamente conexión con los desafíos del desarrollo económico y social de nuestros países. En esta nueva realidad, a pesar que haya menos recursos, que el crecimiento sea más moderado, nuestra región está necesitando, tiene necesidades importantes de aumentar el gasto público social. Esto está más que documentado en todos los informes sobre el desarrollo, desde la perspectiva que se quiera analizar esta región en materia fiscal. Y el segundo es que las brechas de infraestructura que hay en nuestros países, las necesidades de infraestructura para producir más y mejor, para apuntalar la competitividad, van a recurrir de fondos que hoy no están disponibles para nuestros países y que difícilmente puedan ser financiados con presupuestos públicos en su parte más importante. Si no hay espacio fiscal tan amplio como el que había tiempo atrás, y si los requerimientos en materia de gasto público social para atender fundamentalmente a los sectores vulnerables de nuestras sociedades y los gaps, las distancias de infraestructura que están impidiendo que crezcamos más, están ahí, las respuestas en materia de política fiscal tienen que integrar estos elementos de manera clara y contundente. Si ahora tratamos de conectar esta realidad macroeconómica y fiscal de la región con la política fiscal y los desafíos que esto involucra para la contabilidad pública. El primer elemento que quisiera subrayar es que, y la presentación del viceministro creo que me exime de ampliar demasiado el análisis sobre esto, nuestros países necesitan mejoras en los sistemas de información y administración financiera del Estado. Y la registración contable de todos los aspectos que involucran a ingresos y gastos del Estado son una parte fundamental de este proceso de mejora que conecta directamente la labor de la contabilidad nacional con el corazón de la política fiscal, porque no se pueden tomar decisiones inteligentes, eficaces y eficientes en materia de asignación de recursos públicos sobre base de una información que no ayuda a tomar decisiones. Si la información no es de buena calidad, eso lo sabemos de otras áreas de la vida, no necesitamos vincularnos a la contabilidad pública. Si la información para la toma de decisiones no es buena, las decisiones difícilmente se puedan asegurar que son las mejores que podemos adoptar. Dicho y sea de paso, por supuesto, en estas mejoras de información, el desafío por integrarnos a las mejores prácticas en materia de generación de esta información, prácticas internacionales, a los estándares internacionales, a las normas internacionales de contabilidad, a las normas internacionales de administración financiera, a la transparencia tributaria, es absolutamente fundamental si queremos que desde la información económica y financiera del sector público se haga un aporte a la mejor inserción internacional de nuestros países. La segunda idea que quiero compartir con ustedes es que disponer de información confiable y oportuna sobre el gasto público y la ejecución presupuestal es la mejor forma de acercar la relevancia de la toma de decisiones presupuestales, fundamentalmente, que es el corazón de la asignación fiscal, a
la contabilidad pública. Claramente, información confiable y oportuna es lo que nos va a conectar con la discusión pública sobre el presupuesto nacional. Y una de las cosas más tristes que enfrentan quienes trabajan en generar esta información, al menos para mí fueron muy tristes, lo extiendo a muchos de ustedes, es cuando la decisión política acerca de las asignaciones presupuestales, acerca de en qué gastar y de dónde obtener los recursos, no se basan ni en información confiable ni oportuna, sino que se basan exclusivamente en consideraciones ajenas a la información gestada por quienes trabajan en el sector público generando esta información. Tercero, y yo diría que este fue de las cosas que más relevancia me tocó asignarle en mi pasaje por la administración pública en un Ministerio de Finanzas, en un Ministerio de Hacienda, es la ausencia de conexión entre la información generada por la contabilidad pública y la programación macroeconómica y fiscal es una de las debilidades más importantes de los procesos de programación macroeconómica en nuestros países. No es un problema de la contabilidad, es un problema que los economistas que tienen a su cargo las labores de programación muchas veces no son capaces de reconocer el valor que tiene la información proveniente de la propia ejecución del presupuesto, el origen de los tributos, el origen de cada uno de los capítulos de gasto a la hora de hacer esta programación. Yo me animaría a decir que prácticamente, sacando algún capítulo específico que se integraba desde la ejecución presupuestal, mi recuerdo en los primeros años, sobre todo de trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas, era que la programación fiscal casi que se hacía de espalda a la información generada por la Contaduría General de la Nación acerca de la ejecución de lo que se estaba programando. Esas cosas han evolucionado, pero no es posible asegurar esta compatibilidad y este uso de la información contable a efectos de la programación fiscal si no ocurre una condición muy importante. Las Contadurías Generales de la Nación no tienen que ser los únicos clientes de los sistemas de información y administración financiera del Estado. Hay que conseguir que sean clientes de esa información todos los que intervienen en la gestión y en la evaluación incluso de la política fiscal. Y este es un desafío que el proyecto que nos presentaba el viceministro trata de enfrentar, trata de dar una respuesta, pero queda mucho camino por recorrer. Al menos en las realidades que más conozco, queda mucho camino por recorrer. Cuarto, y quizás una de las cuestiones más importantes, en la administración pública, en las últimas décadas, me animo a decir desde el consenso de Washington en adelante, verdaderamente el problema de la eficiencia en la asignación de recursos públicos y sobre todo la promoción de sistemas de gestión por resultados fueron parte de los pilares eficientistas que se promovían para gobernar la orientación de las políticas públicas y la política fiscal. Sin embargo, muchas veces se instalaron los sistemas de evaluación que generaban la información para la gestión por resultados fuera del ámbito de las Contadurías Generales de la Nación. Se elegía localizarlas en otro ámbito, que está alejado de la generación de la información financiera y física sobre las políticas que se están aplicando. Y eso contribuye, la lejanía entre la gestión por resultados y la evaluación de la gestión por resultados y la información generada por la contabilidad, es un problema que yo pretendo transmitírselos a ustedes de manera de necesitamos más clientes de la misma información. Necesitamos que la misma información sea valiosa porque es oportuna, porque es de calidad, pero además porque es útil para la toma de decisiones de todos los actores que intervienen
en la política fiscal. Si esto no es así, permítanme afirmar que el actor subordinado, el que va a quedar relegado, es el que trabaja específicamente en la gestión del registro de la información. Es el que tiene la información más valiosa, pero es el que más rápidamente puede quedar relegado en este ciclo, a mi entender, no muy virtuoso de relación de la política fiscal con la contabilidad pública. Por supuesto, un quinto punto sobre el que hay experiencias, y aquí en Colombia me consta que los hay, pero nadie mejor posicionado que las contadurías generales de la Nación, de las contadurías específicas de las entidades públicas, para evaluar y cuantificar pasivos contingentes. Pasivos contingentes cuyas formas de registración dependerán de cada realidad nacional, pero que la envergadura que pueden tener los pasivos contingentes en algunos capítulos del gasto público y de las finanzas públicas pueden ser enormes. A veces las discusiones sobre la política fiscal ocurren sobre magnitudes que nada tienen que ver con la relevancia cuantitativa que tienen los pasivos contingentes. Y en general, cuando se habla de pasivos contingentes, se hace referencia a los sistemas de seguridad social, el sistema de pensiones, se hace referencia quizás a pasivos contingentes que se puedan gestar en actividades industriales y comerciales del Estado, o financieras del Estado, pero permítanme ampliar el alcance de lo que yo englobaría en esta preocupación por los pasivos contingentes en nuestros países, y es que hay unos pasivos contingentes que están directamente vinculados a las políticas sociales. Cuando uno tiene bajísimas coberturas en algunas políticas sociales, cuando hay partes muy importantes de la población que no accede a cosas que naturalmente van a ser universalizadas en la provisión de bienes públicos, ahí también hay pasivos contingentes. Pasivos contingentes que todavía no forman parte de ninguna ley aprobada ni ningún problema que ya se pueda integrar en los registros contables, pero que permítanme decir, como economista, no como contador, que merece una nota de los estados contables. Porque si los avances en materia de desarrollo económico y social de nuestros países implican que la población, que la ciudadanía reclama más y mejores servicios y acceso a cosas que no tenía, las repercusiones fiscales de esas demandas, más temprano que tarde, pasarán a integrar lo más importante de la política fiscal, de los desafíos que tenemos hacia el futuro. Y ese último desafío de conexión entre política fiscal y contabilidad pública tiene que ver con los temas de esta invitación a que los privados contribuyan a la generación de esas infraestructuras para las que no tenemos necesidades y no tenemos suficientes recursos públicos para llevarlas adelante. Bueno, yo creo que las contadurías están llamadas a cumplir un papel en la generación de información en materia de ejecución de estos proyectos e integrar la contabilidad y las perspectivas de los pasivos, de la evolución de los pasivos que se contraen, porque estos proyectos tipo participación público-privada o concesiones tienen formatos de endeudamiento público, aunque se quiera decir que no lo tienen. Porque son compromisos asumidos o compromisos contractuales, por supuesto, más débiles que otros, pero muy importantes desde el punto de vista de la política fiscal. En general, en las realidades que conozco más, siempre las que conoce más uno son las de su propio país, la Contaduría General de la Nación no cumple en mi país un papel importante en la evaluación de las trayectorias previsibles y la contabilidad implícita. Básicamente lo que le importa y lo que registra es la caja que anualmente estos proyectos requieren, y no un análisis específico que vincule con los riesgos inherentes a la ejecución de los mismos. Una reflexión final, a forma de una frase larga,
pero que sintetiza, creo, de la mejor manera lo que he tratado de transmitirles en esta presentación, y es que la realidad actual de las políticas fiscales en nuestro continente, la actual, vuelve imprescindible que se deje atrás una visión tradicional acerca del papel de las contadurías generales de la Nación, que básicamente lo recluía a aportar información para poner en los anexos de los proyectos presupuestales, en el mejor de los casos, o para rendir cuentas ante la Contraloría General de la Nación o algún ente de contralor público que requiriera información. Y la contabilidad pública debe ser elevada en su jerarquía, a mi entender. ¿Para qué? Para que, jerarquizada el papel de la contabilidad pública, contribuya más a hacer lo que necesitamos que ocurra con la política fiscal. Mejora en la asignación de recursos públicos y para controlar los riesgos presupuestales más relevantes, para informar a quienes toman decisiones presupuestales acerca de cuáles son los riesgos más importantes. Este es el mensaje final y quizás un corolario. Colombia ha progresado mucho en estos últimos años en toda esta materia. Hay interés. La presencia de todos ustedes aquí creo que muestra a las claras el interés que despierta la discusión de estos temas. Créanme que el trabajo que realicen mejorando la contabilidad pública y jerarquizando ustedes el trabajo que se realiza desde las instancias en que se genera esta información puede hacer un aporte muy importante al desarrollo de su país. Muchísimas gracias. Doctor, lo invito a permanecer en este escenario. Un segundo, por favor. En los 10 años de este importante evento, el Congreso, la Contaduría General de la Nación ha querido reconocer el